Hermanos, buenos días, el Señor les bendiga. Qué bueno de que ya están aquí con nosotros, son las 8:15 de la mañana y seguiremos aquí con el estudio de Filipenses, una advertencia contra el legalismo, palabras fuertes que usa Pablo aquí para corregir a esta iglesia que estaba cayendo en falsas doctrinas como lo es el legalismo. Dice ahí el versículo 2, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Un problema que Pablo tuvo que tener una y otra vez a través de su ministerio en Jerusalén, en Colosas y en la mayoría de sus cartas encontrará por lo menos un comentario concerniente este problema que era el legalismo. Básicamente lo que era judaizantes que enseñaban a los creyentes gentiles que si no eran circuncisados y seguían la ley mosaica, no experimentarían la verdadera salvación. Dice ahí Pablo, cuidado con los perros. Cuando está hablando ahí, está hablando de estas personas que se orgullecían y se creían más justos que los demás. Mas Pablo los menciona como malos obreros que se jactan de su circuncisión, mutiladores del cuerpo. Aunque ellos estaban llenos de orgullo y se creían justos, Pablo los describe de otra manera, los declara como que hay que tener cuidado con ellos, los declara como perros, como que sus obras son malas, mutiladores del cuerpo. El problema con el legalismo es que agrega requisitos para poder obtener la salvación. El legalismo distorsiona el evangelio y distrae de Cristo. Y se distrae de Cristo como el sacrificio adecuado de la salvación. En otras palabras, Cristo murió en vano. Si le tiene que agregar otros actos a la muerte y resurrección de Cristo, estamos igual que ellos. Si le tiene que agregar corbata, saco, falda o cualquier otra prenda de vestir para ser santo, para ser salvo, créamelo, hermano, estamos igual de legalistas que estos perros mutiladores del cuerpo que lo único que hacían eran malas cosas. El legalismo lo único que hace es agregar orgullo y sentimientos de autosuficiencia. Se les olvida la necesidad de Dios. Confían más en sus rituales, tradiciones y actos de purificación que en Dios mismo. El legalismo nos regresa a las ataduras y el pecado al creyente. Reduce la dinámica de vivir según el Espíritu y alimenta el caminar según la carne y los reglamentos humanos. Déjeme leo eso una vez más. Reduce la dinámica de vivir según el Espíritu y en vez de empujarnos a vivir según el Espíritu, esto alimenta el caminar según la carne y alimenta los reglamentos humanos. Tenemos más miedo de ofender al líder religioso por no cumplir sus reglamentos que ofender a Dios o a un hermano por no seguir lo que dice la palabra de Dios. Pablo dice ahí en el versículo 3, porque nosotros somos la circuncisión, lo que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Una hermosa descripción de lo que es la verdadera salvación. Salvación por la fe, adoración espiritual, regocijo en Cristo sin dependencia, nuestra propia justicia y nuestros propios hechos. En 3 ocasiones, hermanos, Pablo nos dice, guardados, tengan cuidado, están advertidos, ¿verdad? Guardaos de estos y también guardaos de no caer en ese legalismo, hermanos. Buenas enseñanzas que Pablo tiene para los filipenses y también buenas enseñanzas que él tiene para nosotros. Hermanos, el Señor les bendiga.